que hablar de la palabra libertad, que es una palabra universal, muy usada, ¿no? Y que el hombre siempre ha hablado de ella, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Desde el principio de la historia de las civilizaciones, se ha hablado de la palabra libertad, ¿no? Se han derramado ríos de tinta, diría yo, y también se han derramado ríos de sangre en nombre de la libertad, ¿no? Yo no sé si ha habido un tema sobre el cual pues se hayan escrito más libros, se hayan compuesto más poesías o incluso se hayan compuesto más canciones, ¿no? Todas ellas mencionando el tema o la palabra libertad. Y aún más ha habido pues, ¿no? Proclamas y exigencias pues de derechos a lo largo de la historia también acerca de la libertad, ¿no? Exigiendo libertad en esto, libertad en aquello, en ciertas áreas. Y también no cabe duda de que se han derramado ríos y ríos de sangre en nombre de la libertad, porque han habido pues, muchísimas guerras en nombre de la libertad o levantando la bandera de la libertad de los pueblos, de las naciones, de las civilizaciones, ¿no? Es decir, que a lo largo de la historia incluso han ido apareciendo pues lobbies, generaciones que han se ha levantado la bandera de la libertad, ¿no? En los años 60, los años 70 apareció el movimiento de los hippies, ¿verdad? Y en nombre de la libertad pues levantaban el consumo de la marihuana, la vida un poco libre, el libertinaje, ¿no? Y hoy en día vemos cómo la gente o siguen grupos se van levantando exigiendo derechos de libertad, pues como los movimientos que ahora se mueven de LGTB, declarando y manifestando la libertad en el área sexual, ¿no? Y todo esto, ¿no? O sea, es constante, ¿no? el mover de esta palabra libertad, ¿no? Pero si yo les preguntara o preguntáramos a la humanidad en una encuesta así general, ¿no? O les preguntara a ustedes en esta mañana cuál es la cosa o qué cosa sería de la cual desearíamos ser liberados o que se nos liberase, pues habría algunas respuestas. No vamos ahora a hacer una encuesta, pero en el fondo muchas personas, o muchos de ustedes, o muchos de los hombres responderían algo tan sencillo como decir: yo quiero ser libre del sufrimiento, amén, libre del dolor, que me quiten el dolor, ¿no? Del tipo que sea, ¿no? Cuando hay un accidente, lo primero que hacen al accidentado, ¿qué es? Es tratar de aliviarle ¿qué? El dolor, ¿no? Cuando acudimos a una consulta médica, cuando acudimos a un médico, a un doctor, lo primero que le decimos al doctor es que tenemos ¿qué? Un dolor, ¿verdad? Donde sea y como sea, o del tipo que sea, ¿no? Y lo que le pedimos al médico o al doctor, ¿qué es? Que nos haga un diagnóstico para que nos dé alguna fórmula o algún remedio. ¿Para qué? Para aliviar y calmar ¿qué? El dolor. O sea, te quiero decir que el dolor es algo que aparece constantemente en nuestras vidas, ¿no? Ya sea en el cuerpo, o ya sea en el alma, ya sea en cualquier área emocional, ¿no? de la vida del hombre, ¿no? Hay dos tipos de sufrimientos. Hay un sufrimiento que libera y hay un sufrimiento que mata, diría yo, ¿no? Y el Señor pues nos mete
en dificultades, nos meten en situaciones difíciles para despojarnos pues, de muchas ataduras que tenemos. Y dice la palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones, la palabra tribulación quiere decir dolores, ¿no? A través de muchos dolores, que dice, de muchos sufrimientos, entraremos ¿en dónde? En el reino de los cielos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchos dolores, entremos en el reino de los cielos, ¿no? Y para despojarnos del peso que nos asedia, a veces pues tiene que haber un poco de presión. El Señor tiene que echar agua caliente, agua hirviendo en nuestras vidas, algún tipo de abrasivo que nos arranque pues, las costras que tenemos en el alma, las costras que tenemos en el corazón para purificarnos, para limpiarnos y para ser despojados de todo aquello que nos impide, ¿no? el llevar una vida bendita, ¿no? Una vida feliz, una vida dichosa, una vida bienaventurada, ¿no? De hecho, hay un sufrimiento que no es de Dios, que es totalmente diabólico, y es el sufrimiento que quiere atar las vidas, ¿no? Que quiere destruirnos, y no siempre son sufrimientos objetivos, ¿no? Más bien son sufrimientos subjetivos, es decir, que cada uno sufre a su manera, ¿no? No es un sufrimiento generalizado, sino que cada ser humano sufre a su manera, ¿no? Tú sufres de una manera y yo sufro de otra manera, no todos sufrimos por lo mismo, no todos sufrimos por las mismas cosas, tú sufres por unas cosas que yo no sufro y yo sufro por unas cosas que tú no sufres, ¿no? O sea, hay una diferencia, ¿no? Pero nadie puede decir abiertamente que no está sufriendo, ¿no? Que no tiene dolores en su alma, en su corazón o en su cuerpo, ¿no? ¿Quién puede decir que no está sufriendo en esta mañana? Nadie, porque en la creación y la Biblia nos dice que esto es solamente principio ¿de qué? Principio de dolores. O sea, el Señor no nos ha engañado nunca y nos ha dicho que la vida iba a ser una vida indolore, una vida sin dolor, sino que Él nos ha dicho que a través de muchas tribulaciones, dolores, padecimientos, sufrimientos, entraremos en el reino de los cielos, ¿no? De hecho, pues la psiquiatría moderna y otras prácticas están orientadas en aliviar o en quitar ¿qué? El dolor, ¿no? El dolor del cuerpo y el dolor del alma, de la mente y del corazón, ¿no? Hay técnicas orientales, la acupuntura, el yoga, no sé qué, que son prácticas ¿para qué? Para aliviar al ser humano ¿de qué? El dolor. Te clavan unas agujitas en ciertos lugares del cuerpo y parece que con esa técnica se alivia el dolor. O vas donde un hombre que te hace no sé qué cosas y te alivia el dolor, ¿no? Pero es todo una falsa utopía de querer aliviar o paliar el dolor del ser humano, ¿no? Es un parche solamente, ¿no? Porque esas prácticas pues no abordan los problemas reales por los cuales pueda estar padeciendo un ser humano, ¿no? Sino que solamente trata de aliviar los síntomas del dolor, ¿no? Pero lo que no cabe duda es que el dolor y el sufrimiento es algo real en la vida del hombre. ¿Cuánto dicen amén? Y yo sé que muchos, hablando en términos a lo que nos compite, muchos de nosotros tal vez, o muchos de ustedes, están perdiendo la oportunidad
de servir a Dios o de tener una vida óptima en el Señor, una vida abundante, ¿no? La Biblia nos habla de que el ladrón no ha venido sino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en vida en abundancia, ¿no? Y muchos se pierden la oportunidad de vivir esa vida abundante, esa vida bendita, esa vida en victoria o esa oportunidad de servir al Señor porque no quieren sufrir y porque no quieren participar de ningún dolor, ¿no? Entonces, la palabra dice que si sufrimos, también ¿qué? También reinaremos con Él. Lo han leído allá en 1 Timoteo, dice que si sufrimos, también reinaremos con Él, ¿no? Dice también la palabra, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, ¿no? Pero si alguno padece como creyente o como cristiano, dice, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Amén. Hemos padecido como ladrones, como homicidas, como malhechores, como pecadores. Hemos padecido mucho. Yo no sé si usted ha padecido mucho siendo un pecador, siendo alguien apartado de Dios, siendo un impío, ¿no? Entonces dice, ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor, pero si alguno padece como cristiano, si alguno sufre como cristiano, dice, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, ¿no? Entonces, hermanos, Dios nos da la oportunidad de vivir y de ser felices. Amén. Si yo le preguntara a alguno de ustedes, o a ustedes en esta mañana, y les preguntara, ¿usted es feliz? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Verdad? De hecho, la palabra feliz no la vamos a encontrar en ningún lugar de la Biblia. Búsquela, a ver si la encuentra, la palabra feliz. No la va a encontrar. Pero sí podemos sustituirla por la palabra ser bienaventurados, por ejemplo, ser dichosos, ¿no? Y Dios quiere que seamos dichosos. Dios quiere que tengamos vidas óptimas, ¿no? En el Señor. Y ahí están las bienaventuranzas, por ejemplo, de Jesús en el Sermón del Monte. Y cuando dijo Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Está hablando todas las bienaventuranzas, está hablando de dichosos los que sufren, dichosos los que lloran, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que padecen persecución, dichosos los que por mi nombre son vituperados, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces, hay una vida dichosa, amén. Hay una vida feliz, hay una vida bienaventurada, pero esa vida bienaventurada implica siempre un sufrimiento, un dolor. Implica el tener que sufrir por Cristo y para Cristo en muchas áreas, ¿no? de nuestra vida, ¿no? Vamos a leer Lucas capítulo 1, Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 67 al 75. Dice así la palabra de Dios. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación
de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Versos 74 dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Amén. En santidad y en justicia todos delante de Él todos nuestros días. Amén. Dice el verso 74, dice que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Lo que el enemigo quiere o va a intentar es tratar de alguna manera que no sirvamos a Dios, que no tengamos vidas benditas en el Señor, que no tengamos vidas óptimas en el Señor, ¿verdad? Pero dice que para que eso se cumpla tenemos que ser librados primeramente de nuestros enemigos. No dice que tenemos que ser librados de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, de nuestros padecimientos, pero sí dice que tenemos que ser librados de nuestros enemigos. Y eso es algo que muchos no logran y no alcanzan porque no están dispuestos a pagar ese precio. Y ese precio tiene que ver con el sufrimiento que vamos a tener que soportar en diferentes procesos y etapas de nuestra vida, ¿no? Quiero leer Primera de Crónicas, en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Se han escrito libros con esta famosa oración. No sé si algunos han escuchado hablar de la oración de Jabes en alguna ocasión. Dice el verso 9, dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Hay personas que están muy involucradas con el dolor, ¿no? A este hombre, que fue uno de los descendientes de Judá, le pusieron por nombre doloroso. Jabes quiere decir doloroso. Imagínate que te pongan por nombre doloroso, ¿no? Porque seguramente desde que nació impuso ya mucho dolor a su madre, desde el momento del parto, desde que lo engendró, desde que lo dio a luz, y porque también seguramente el dolor le acompañó durante un largo trayecto de su vida, ¿no? Pero dice la palabra que fue también un hombre ilustre, ¿no? Más que sus hermanos. Alguien ilustre es alguien muy conocido por haber hecho algo importante o por sobresalir en alguna actividad. Cuando una persona se vuelve admirada por mucha gente, se dice que es alguien ilustre, ¿no? Este es un hombre ilustre, una persona ilustre, ¿no? Y la oración que hizo Jabes estaba, diría yo, dirigida en una súplica a Dios para que Dios le quitara ¿qué? El dolor, para que Dios le quitara el sufrimiento. Llevaba como una marca en ya desde que nació, porque le pusieron por nombre doloroso, o sea, llevaba el dolor ya marcado impregnado en su propia vida, y entonces la oración de Jabes estaba dirigida siempre o enfocada en que el Señor le quitara el dolor, el Señor le quitara la marca del dolor que le pesaba y con lo que cargaba constantemente en su propia vida, ¿no?
Y dice la palabra que Dios se lo concedió. Qué bueno sería que Dios en esta mañana respondiera a nuestra oración también, si es una oración sincera, y que pudiéramos orar para que todos acá pues podríamos tener vidas menos dolorosas, ¿no? Más benditas, ¿no? Vidas óptimas, vidas dichosas, vidas felices en el Señor, ¿no? Y que podamos servir a Dios, que podamos amar a Dios y que el dolor o el sufrimiento no nos impida tener vidas bienaventuradas y hacer también bienaventurados a los que nos rodean. ¿Cuánto dicen amén? En la parábola del buen samaritano, que nos relata que el samaritano recogió a un hombre que estaba malherido en el camino, ¿no? Y lo primero que hizo con él, ¿qué fue lo que hizo el samaritano cuando recogió al malherido? Dice que se acercó, verso 33, Lucas 10, 33 y 34, dice, pero un samaritano que iba de camino, dice que vino cerca de él, y viéndole, dice, fue movido a misericordia, y acercándose, ¿qué fue lo primero que hizo? Vendó sus heridas, aplicándole o echándoles aceite y vino, y después lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, ¿no? Y allí cuidó de él, dice, ¿no? Un hombre que descendía, ¿no?, de Jerusalén a Jericó, dice que mientras iba por el camino cayó en manos de ladrones, los cuales le golpearon, le despojaron, le hirieron y le dejaron en el camino con mucho pues con mucho dolor seguramente, ¿no? Estaba mal herido, le habían golpeado, le habían usurpado, le habían herido, no sé con qué, con palos, le habían golpeado, no sé, no sabemos cómo fue, pero lo que sí sabemos es que aquel hombre estaba tendido en el camino y estaba mal herido y por lo tanto estaba sufriendo seguramente muchos dolores porque tenía heridas en su cuerpo y seguramente también en su alma, ¿no? Y lo primero que hizo el samaritano fue vendar sus heridas, curar sus heridas. Y le echó aceite y vino, ¿no? El aceite y el vino eran los medicamentos usados en la antigüedad para sanar las heridas. No había alcohol, no había desinfectante, no había alcohol procesado, no había. Entonces usaban aceite y vino, ¿no? Y los aceites usados tenían ingredientes con propiedades medicinales y el vino era usado como desinfectante para limpiar las heridas, lo que hoy usamos como el alcohol o como cualquier otro producto, ¿no? En las Escrituras, tanto el aceite como el vino representan de alguna forma al Espíritu Santo, sabemos, ¿no? Por lo general lo identificamos con el gozo, ¿no? El gozo del Señor, ¿no? Nuestras heridas causadas por los ladrones que nos han golpeado también, que nos han despojado, que nos han dejado medio muertos en nuestros delitos y pecados, pues han de ser sanadas por el ungido de Dios, ¿no? En este caso por el Señor, ¿no? Por Jesús, ¿no? Y Él unge con su aceite sobre nuestras heridas y estas han de ser también limpiadas de toda bacteria de este mundo, bacterias diabólicas, para que quedemos sanos de todo abatimiento, de toda angustia, de toda cautividad, y luego dice que las venda con la cobertura del Espíritu Santo. Amén. Dice que otro día el samaritano, al día siguiente de estar en el mesón, al partir, dice, sacó 2 denarios y le dijo al mesonero,
le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando retorne, cuando regrese, ¿no? Podríamos preguntarnos que, ¿por qué no le dijo al malherido, mira, esto nos va a costar tanto, esto va a costar mucho dinero, mantenerte aquí bajo los cuidados de este hombre, de este mesonero, la que has liado por ser tan terco, tan obstinado? ¿Quién te mandó descender de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Jericó? Porque si hablamos de esas dos ciudades, la ciudad de Jerusalén es la ciudad de Dios, ¿no? Y la ciudad de Jericó era la ciudad pagana, la ciudad entregada a la idolatría, la ciudad maldita. O sea, quiere decir que aquel hombre descendió ¿de dónde? De la presencia de Dios, ¿a dónde? A la ciudad de pecado, a la ciudad de maldición, a la ciudad de Jericó. El Señor maldijo la ciudad de Jericó, ¿no? Y dijo que nunca más iban a reconstruir los muros de Jericó después de dar 7 vueltas a la ciudad, como ustedes saben, al sonido de la trompeta y al sonido y a las voces dice, ahora a la 7º día los muros de Jericó caerán cuando ustedes toquen las trompetas, cuando entonen los cánticos de victoria, los muros de Jericó caerán delante de vuestros pies, ¿no? Y así fue, ¿no? Y el Señor declaró aquella ciudad ya como nunca jamás la podían reconstruir. Aquella ciudad quedó marcada a lo largo de la historia como una ciudad de pecado, como una ciudad maldita. Y este hombre descendía de la casa de Dios, descendía de la presencia de Dios a la ciudad de pecado, seguramente pues hacer algo incorrecto, hacer algo indebido, ¿no? Y en ese trayecto, en ese camino, pues cayó en manos de ladrones, ¿no? Entonces, el samaritano podía haber dicho, la que has liado por ser tan terco, ¿no? Ahora tu restauración y tu recuperación va a ser muy costosa y nos has creado muchos problemas, ¿no? Pero lo que Jesús nos enseña aquí es que dice que todo está pagado. ¿Cuánto dicen amén? Porque Él ya pagó nuestra culpa, Él ya pagó absolutamente toda nuestra culpa, ¿no? Ya está pagada, la deuda ha sido cancelada, dice el Señor, amén. Cuando dice esto, no dice el Señor que no tiene que haber una reflexión profunda en nuestras vidas sobre cuáles son las raíces de nuestros dolores. No quiere decir que Él no va a dejar de meter el bisturí en nuestras vidas para extirpar aquello que está cancerígeno, extirpar los tumores que nos producen dolor, pero sí que va a aliviarnos el sufrimiento, amén. Sí que va a aliviarnos los dolores, sí que va a aliviarnos la ansiedad, la angustia y todo aquello que podamos sufrir, ¿no? ¿Por qué? Porque Él ya ha pagado la deuda. Amén. David, el rey David, en uno de sus momentos más angustiosos de su vida, por los que tuvo que atravesar, que fueron muchos, ¿no? David pasó tiempos de angustia terribles en su vida, y si leemos los Salmos, pues ¿no? Vemos la experiencia de David y esas etapas que tuvo que pasar en su vida de profundo sufrimiento, ¿no? De profundo dolor, ¿no? Y en unos momentos seguramente donde David estaba atravesando dolor, dice el Salmo 73, verso 21 y 22, dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, dice, que no entendía, dice, era como una bestia delante de ti. Me comportaba como una bestia, dice, delante de ti. Se llenó de amargura mi alma. En mi corazón sentía punzadas, dice, como puñaladas, como
como algo que le estaba ahí punzando el corazón, ¿no? En mi corazón sentía dolor, ¿no? Y tan torpe, dice, era yo que no entendía, dice, era como una bestia delante de ti. Y a veces, hermanos, nos comportamos como bestias. Y la raíz no es otra cosa, sino que hay un dolor profundo en el corazón. Cuando una persona se manifiesta como una bestia, es porque algo le está pasando. O sea, yo rápidamente, cuando veo un comportamiento en una persona anormal o que se sale de, que se convierta, que se comporta como algo le está pasando a este hombre, a esta persona, algo tiene que tener en su alma, en su corazón, que le hace actuar de esa manera. No puede ser algo natural, ¿no? Algo le está ocurriendo a esta persona, ¿no? Hay un dolor en su corazón y ese dolor se manifiesta pues de esa manera, ¿no? Y se comporta como una bestia, prácticamente. Yo nunca he creído ni creeré en la autocompasión o en la autocomplacencia que sea un buen aliado para curar las heridas. Nunca la autocomplacencia es un buen aliado para curar las heridas. Nunca la conmiseración es un buen aliado para curar las heridas. Yo no voy a curar las heridas, dice, como los falsos profetas dicen que curan la herida de mi pueblo con liviandad. La cura no es con liviandad, es con dolor. Dios cura con dolor, amén. Toda cura implica un dolor. Todo el proceso o toda herida, para que se cierre de una vez y de una forma definitiva, tiene que tener un dolor. Yo no creo en curar las heridas en falso, ¿no? Eso es poner parches, ¿no? Hoy en día hay unos parchecitos que se ponen en el cuerpo también y que actúan como analgésico, como algo paliativo para quitar los dolores, ¿no? O sea, yo creo que las heridas del alma no se curan con autocomplacencia, no se curan con autoconmiseración, no se curan diciendo pobrecito de mí o pobrecito de ti, no. Las heridas se curan con el sufrimiento, se curan con alcohol. El alcohol produce escozor, ¿verdad?, cuando se aplica sobre la herida, ¿verdad? Y entonces las heridas son sanadas. Amén. Si no, no pasa nada. Y yo creo en el amor de Dios, que es suficiente. ¿Para qué? Para aplacar las heridas, para aplacar el dolor que nos impide dejar ser sanos completamente. Amén. Es el amor de Dios. Es el bálsamo del amor de Dios. No hay otro bálsamo para curar las heridas, hermanos. No te creas esos parches, esas liviandeces para curar las heridas de tu alma. Sería prácticamente imposible amputar a alguien una pierna si no existiera, ¿qué? La anestesia. ¿Por qué? Porque moriría más por el dolor que por la propia herida. Imagínate amputarle a alguien una pierna sin ninguna anestesia. Sería algo, vamos, es solamente no de pensarlo, pero le pone anestesia y el hombre no se entera. Cuando ya despierta, me han amputado la pierna, pero no ha tenido ningún dolor porque ha sido anestesiado totalmente, ¿no? Pero el Señor no aplica ese tipo de anestesia en nuestras vidas. Es decir, no nos hace insensibles. Es decir, no nos mete en una... De hecho, bueno, o sea, dicen que la primera anestesia la hizo el Señor cuando de la costilla de Adán hizo, ¿no? Porque hizo que dormir al hombre, dice, en un profundo ¿qué? En un profundo sueño, ¿no? Eso es una anestesia. Pero fue algo
al principio de la creación para hacernos entender que de la costilla del hombre nació la mujer, nació Eva y todo esto, ¿no? Hizo dormir al hombre en un de profundo sueño, porque si no, ¿cómo iba a ser no posible que de la costilla de Adán saldría una mujer, ¿no? Entonces, Dios no va a usar anestesia ni local ni anestesia general, ¿no? ¿Verdad? Cuando nos hacen una pequeña cirugía en una muela o en otra parte del cuerpo, nos aplican una anestesia local, no te duermen por completo, ¿verdad? Te hacen la pequeña cirugía y listo, ¿no? Cuando la operación es una operación de riesgo complicada, entonces sí, por la vena, anestesia, te quedas dormido completamente unas horas y entonces los cirujanos hacen contigo lo que quieren, no te enteras de nada, te sajan por aquí, te cortan por aquí, te cosen por allá, ¿verdad? Y cuando te has despertado ves que estás todo cosido, que pareces Frankenstein, ¿verdad? Pero no te has enterado absolutamente de nada, ¿no? Pero yo creo que el Señor no usa esas anestesias, ¿no? El Señor quiere sanar las heridas con dolor. ¿Cuánto dicen amén? Con dolor. Pero un dolor bendito, un dolor saludable, un dolor sano, un dolor bueno, no diría yo, ¿no? Dice la palabra en Isaías, capítulo 53, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, dice, y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, Isaías capítulo 53, la profecía de Isaías acerca del Mesías. Pongan Isaías 53, en el versículo 4, dice, ciertamente llevó Él nuestros dolores y sufrió nuestras, o Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Anteriormente a estos versículos dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ¿no? Pero aquí dice, sufrió nuestros dolores, ¿no? Y no es que quiera en esta mañana apelar a su intelecto con un mensaje muy profundo, ni a sus emociones, porque no soy de esos, no soy de los que apelo a las emociones, a los sentimientos, porque no creo que esa sea la terapia que usa Dios para sanar las heridas de las personas, pero sí quiero tratar de que nos podamos acercar a Dios en esta mañana, cada uno de ustedes exponiendo su dolor, ¿no? Del tipo que sea, y que seamos aliviados en esta mañana, para poder continuar adelante en nuestra vida, sirviendo al Señor, los que servimos al Señor, y teniendo vidas óptimas, ¿no? Vidas benditas, vidas bienaventuradas, ¿no? La mujer que tenía flujo de sangre, que hacía 12 años, dice la palabra, que había padecido mucho y había gastado todos sus recursos en un dolor que tenía y que podíamos decir que era un dolor íntimo, ¿no? Un dolor íntimo. No era un dolor o no era algo, una enfermedad muy evidente la de aquella mujer, ¿verdad? O visible, ¿no? Porque era algo íntimo. Yo me imagino que era como una costumbre de las mujeres de una forma prolongada, ¿no? Vamos a llamarlo así, pero no era algo muy visible aparentemente. Tú seguramente mirabas a aquella mujer y veías una mujer como las demás, pero que en su intimidad seguramente tenía un grave problema, ¿no? Porque tenía una hemorragia constante, ¿no? Y quizás la cultura y sensibilidad
de aquel tiempo, pues hacía que fuera algo muy vergonzoso, ¿no? Y aquella mujer, pues posiblemente no se podía casar, aquella mujer posiblemente no podía tener una relación social, afectiva, con las personas más cercanas, no podía tener una vida social como el resto de las mujeres, porque la ley levítica decía que cuando una mujer estaba menstruando tenía que ser declarada inmunda y tenía que ser apartada 7 días, no podían tocar ni incluso echarse sobre su propia cama, sobre su propia silla. No, bueno, había una ley que a las mujeres en ese flujo eran como, no podían, eran apartadas, ¿no? Esta mujer entonces tenía ese dolor, ¿no? Y era tan íntimo que ni siquiera fue capaz de acercarse y exponerlo de una forma frontal cuando se acercó a Jesús, ¿no? Normalmente, cuando los enfermos iban a Jesús, le veían a Jesús y el ciego le vio a Jesús y le dijo, el Señor, ¿no? O sea, hablaban con Jesús ¿no? de frente, ¿no? Pero aquella mujer no pudo ni acercarse a Jesús de frente, ¿no? Y entonces vio a Jesús en medio del gentío y ella pensó, ¿no? Si tan solo no tocase el borde de su manto, seré sana, ¿no? Y efectivamente así fue, ¿no? Como sabemos, ¿no? Se acercó por detrás, curiosamente, mientras la multitud le oprimía, ¿no? Y entonces, cuando fue sanada, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado, no? Porque Jesús sabía que algo había ocurrido, ¿no? Y entonces los discípulos dijeron, una mujer, ¿no? Y entonces, hacédmela traer, y Jesús se puso a conversar con ella, ¿no? Y entonces le dijo, bueno, mujer, has sido sanada, vete y no peques más y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y tuvo una conversación con ella, ¿no? Entonces, yo creo en esta mañana que podemos también experimentar algo así en nuestras vidas. Amén. Yo sé que hay personas aquí en esta mañana pues que seguramente estarán más liberadas que otras del peso o del padecimiento del dolor, ¿no? Unas más que otras, pero sé también que hay personas que llevan en sus vidas una carga de dolor añadido y algunos sufrimientos añadidos de los cuales el Señor quiere que te despojes. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, volvamos a la oración de Jabes, de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Vamos a volver a esa oración que antes leímos. Dice que, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, verso 10, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición. Yo creo que toda esta oración estaba solamente dirigida y resumida, como he dicho antes, en una frase, para que me quites el dolor y para que me quites el sufrimiento, ¿no? Porque no hay mayor bendición que el Señor te libre de los conflictos personales, internos, de los dolores internos, de la angustia de tu alma. Y después dice, oh Señor, y si ensanchares mi territorio. No creo que haya mayor dolor que la angustia, la angostura de la vida, ¿no? La estrechez de la vida. Y por eso la oración de Jabes era ensancha mi territorio. Quiere decir, no estaba diciendo que le diera un territorio muy... Yo he visto cómo han usado esta oración algunos ministros del Evangelio, de la teoría, de la prosperidad, y han usado esta oración como, oh, si me dieras bendición, oh, si ensancharas mi territorio y me dieras una mayor influencia, mayores riquezas, Cuando hablamos de más territorio, siempre pensamos
en algo grande, ¿no? En algo, en riquezas, en prosperidad, ¿no? Pero yo creo que la oración de Jabes no estaba dirigida en que el Señor le estaba pidiendo mayor territorio, le estaba pidiendo riquezas, le estaba pidiendo prosperidad. No, le estaba diciendo, ensancha mi territorio, quiere decir, sácame de la angostura, sácame de la estrechez de mi alma, ¿verdad? Sácame de la angustia, del dolor de la angustia, cuando ya no encuentras satisfacción tal vez a nada, cuando quieres alegrarte con cosas positivas que hay a tu alrededor y no lo consigues, pero hay algo que tratas de alegrarte, pero siempre hay algo que te quiere jalar para abajo, que te quiere destruir, que te quiere abatir, que te quiere llenar de angustia, ¿no? Y entonces la oración es, no, Señor, ensancha mi territorio, sácame de esta estrechez, sácame de esta angostura, sácame de esta angustia, líbrame de este dolor. Y no puedes disfrutar de lo que Dios te da para que lo disfrutes, ¿no? Eso se llama angustia. Y entonces él, Jabes, oró y dijo, ensancha mi territorio, sácame de la angustia, sácame de la estrechez, sácame de estar en un sitio, porque la angustia es algo que te hace estar en un sitio como muy, ¿qué? Como muy reducido, ¿no? Como muy estrecho, como muy oprimido, ¿no? ¿Has estado en sitios donde te has sentido oprimido alguna vez? ¿Verdad? Y la opresión no es estar en un sitio, te puedes sentir oprimido cuando te subes a un colectivo y hay 80 personas a tu alrededor y estás como una sardina en lata, ¿no? Pero no estoy hablando de esa opresión, ¿verdad? Esa es una opresión pasajera, ¿no? Puedes estar en un campo abierto y puedes estar oprimido, ¿verdad? Porque hay un peso sobre tu alma, una amargura sobre tu alma, una opresión, una carga sobre tu alma, una angustia, y sientes una opresión, ¿verdad? Y es esa estrechez, es esa opresión de la que habla aquí en esta parte, ¿no? En este versículo, ¿no? Y ensancharás mi territorio, ¿no? Dice, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, líbrame del mal. La oración de Jabes es también, ¿no? La oración de Jesús, perdón, es también, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque el mal y los males son los que nos llevan a llevar o a vivir vidas dolorosas, vidas de dolor, vidas de sufrimiento. Y dice, para que no me dañe, termina la oración, para que no me dañe, ¿no? Y dice que Dios le otorgó lo que pidió. Dios le otorgó lo que pidió. Entonces, hermanos, que esta oración sirva en esta mañana para que hoy nos podamos acercar a Dios y podamos no solamente tener alivio, porque el alivio puede ser algo solamente muy transitorio, sino que haya una liberación que sea realmente duradera. Amén. Creo que la liberación de nuestra vida, he empezado hablando de libertad y termino hablando de libertad, de liberación. La liberación en nuestra vida es algo progresivo, ¿no? No es de la noche a la mañana. Dios no nos libera totalmente de la noche a la mañana. La Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Pero la verdad no la conocemos de la noche a la mañana. La verdad nos es revelada de una forma, ¿cómo? Progresiva. Y cuanto tú más conoces la verdad, más libre eres. ¿Cuánto dicen amén? Cuanto más conocimiento tienes de la verdad, más liberación vas a sentir en tu alma, en tu vida y en tu cuerpo y en todo lo que te rodea, ¿verdad? Porque la verdad nos hace libres. La mentira o la falta de conocimiento de la verdad
nos destruye. Dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento, porque no conoce la verdad, porque no conocen, dice, el juicio. Mi pueblo fue destruido porque no conocen el juicio de Dios. Hay muchos que no conocen el juicio de Dios y entonces son destruidos. Dice que el juicio de Dios comienza ¿por dónde? Por su casa. El juicio de Dios comienza por su casa. Dice, ¿dónde acabará el impío y el pecador? Pero el juicio de Dios comienza por su casa. Y toda liberación en nuestra vida es algo que va en aumento, que es progresivo, ¿verdad? Y cuanto más conocemos la verdad, más liberados somos de nosotros mismos, de nuestros propios engaños, de nuestras propias mentiras, de las mentiras del diablo y de nuestras propias mentiras que están todavía alojadas en nuestra mente y en nuestra alma. Amén, hermanos. ¿Cuándo seremos totalmente liberados? Cuando seamos liberados de este body. ¿Sabes qué es el body? De este cuerpo, el body. Nunca seremos liberados totalmente hasta que no seamos liberados de este body. De este body, ¿no? Dice, miserable de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este body de muerte? Porque nuestro cuerpo es mortal y hasta que no estemos con el Señor no vamos a ser liberados de este cuerpo. Queramos o no queramos, vamos a tener que cargar con este cuerpo mortal toda nuestra vida. Pero el ir con esa carga puede ser más ligera o puede ser un peso. Algunos cargan con el muerto toda su vida, ¿verdad? Y cargar con un muerto, yo creo que es algo muy desagradable, ¿no? Cargar con un muerto toda tu vida, ¿no? Con un cuerpo muerto, mortal, es muy desagradable, ¿no? El Señor quiere hacernos la vida mucho más fácil, mucho más liviana. Amén. Él quiere librarnos de este cuerpo de muerte, ¿no? Con la ley o con mi mente, dice, sirvo al Señor, me agrado en el Señor, me gozo en el Señor, pero hallo dentro de mí una ley en mi cuerpo que me arrastra, dice, ¿a hacer qué? Hacer el mal. Y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿A quién no le ha pasado esto alguna vez? El bien que quieres hacer no haces. Y el mal que no quieres hacer, lo haces. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Por tu body. Por tu body. Entonces, ¿qué tienes que hacerle al body? ¿Qué tienes que hacerle al body? ¿Qué tienes que hacerle al body? Lo dijo Pablo, ¿no? ¿Qué le hacía a su body? Y pongo mi cuerpo, dice, en servidumbre. Lo pongo en servidumbre. Lo pongo bajo la autoridad del Espíritu. No bajo la autoridad de mi propio cuerpo. ¿Quién es el que manda en tu cuerpo? ¿El Espíritu o tu cuerpo? ¿Quién maneja tu vida? ¿Quién maneja tu barca? ¿Vas a la deriva o hay un timón? ¿Quién maneja tu barca? ¿El Espíritu de Dios o eres tú mismo? ¿Quién maneja tu barca? ¿Quién maneja tu vida? Si dejas que sea tu body, perdóname, vas al cementerio, vas con el muerto cargando y lo ve todo el mundo. Y todo el mundo ve que llevas un muerto cargado encima y dice, ¿pero dónde va este con el...? Si está cargando un muerto, es un saco de... ¿No? No, hermanos, liberémonos, amén. Dejemos de cargar con el muerto toda nuestra vida, amén. El Señor le dijo a Josué, cuando Moisés había muerto, ¿se acuerdan? Y entonces le dijo el Señor a Josué, ahora tú vas a entrar en la tierra prometida, amén. Y le dijo, tu siervo Moisés ha muerto, ahora tú eres el que tienes que... Ya no lamentéis la muerte de Moisés, ya no recordéis a Moisés, él ya no está, ahora tú y Josué tenéis que avanzar, tú y Caleb,
tenéis que avanzar y tenéis que hacer y tenéis que guiar a este pueblo. Moisés, el muerto, ya no está. Pero a veces querían seguir cargando y trayendo de nuevo a Moisés, al que los... Y hermanos, hay momentos y hay tiempos que pasan, hay procesos en nuestra vida que tienen que pasar para poder vivir en nuevos tiempos, ¿no? Dice que lo nuevo no puede convivir con lo viejo. ¿Cuánto dicen amén? Las cosas nuevas en tu vida nunca van a poder convivir con las cosas viejas. Y algunos quieren no tener, todo hay, lo nuevo y lo viejo y lo nuevo. Y lo viejo no puede convivir con lo nuevo. No se puede poner vestido de paño viejo o remiendo de paño viejo en vestido nuevo. No se puede echar vino añejo en odres nuevos, hermanos. Entonces, lo viejo no puede convivir con lo nuevo. Lo que está muerto, tiene que morir. Hay algunas cosas que tienen que morir, hay algunas cosas que están por morir y tienen que morir en nuestras vidas. Pero el Señor nos quiere librar de ese dolor, amén. De ese dolor que nosotros mismos a veces generamos por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra mala actitud delante de Dios. Decía que cuando seremos liberados totalmente, pues cuando seamos liberados de este cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo, seguiremos sufriendo, pero con gozo. Unos con gozo y otros con dolor, ¿verdad? Dice la palabra, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Y termino leyendo Jeremías 33. Y oramos. Vino a mí palabra de Yahvé a Jeremías la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Yahvé el que la formó para firmarla, Yahvé su nombre, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, no solamente cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Porque si oramos al Señor solamente para que nos enseñe cosas grandes y ocultas que no conocemos, pues caeríamos en una soberbia y en un orgullo religioso, ¿no? Salomón no le pidió al Señor riquezas, Salomón no le pidió al Señor mucho territorio, no le pidió prosperidad, no le pidió oro, plata, no le pidió mucho reino. ¿Qué le pidió? Le pidió sabiduría para gobernar aquel pueblo tan grande, ¿no? Y entonces Dios le dio lo que pidió y luego aparte le dio reinos, le dio riquezas, le dio todo, absolutamente todo, ¿no? Pero la oración no fue una oración presuntuosa, ¿no? Entonces, las cosas grandes y ocultas van a venir también a nuestras vidas, amén. Van a venir cuando Dios quiera que vengan, amén. No cuando tú quieras que vengan, ¿no? Cuando Dios quiera que vengan, cuando sea el tiempo, Dios te dirá, mira, cosas grandes y ocultas que tú no conocías, hoy te las estoy revelando por mi Espíritu y hoy las estás experimentando en tu vida. Amén. Yo no pedí al Señor cosas grandes, nunca he sido ostentoso en orar al Señor. Yo creo que mi oración ha sido el día a día, el proceso de cada etapa, de cada tiempo, de cada lugar donde he estado, donde el Señor me ha llevado, por lo que he pasado y en cada necesidad que he estado, en cada angustia, en cada sufrimiento, porque los pastores también sufren, ¿sí? No solamente sufren las ovejas, los pastores también sufrimos. Yo tengo unos sufrimientos que tú no tienes y tú tienes unos sufrimientos que yo no tengo, amén. Pero los pastores también sufren, ¿no? Eso dice de que los hombres nunca lloran, pues los hombres también lloran, ¿no? A veces, menos que las mujeres, pero los hombres también lloramos, ¿no? Y los hombres también sufrimos.
Amén. Pero lo que te trato de decir esta mañana es que cuando nos acercamos a Dios tenemos que hacerlo no como entrando triunfalmente delante de la presencia del Señor, ¿no? Sino en una actitud humilde, mansa, y entonces se podrá cumplir, ¿no?, lo que dice el verso 6. Pongan ahí el verso 6. Dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina. Sanidad y medicina, ¿contra qué? Contra el dolor. Y los curaré y los sanaré y les revelaré, además de eso que dice, abundancia de paz y de verdad. Hermanos, mira, paz y verdad son dos cosas que tienen un valor incalculable en la vida. Paz y verdad, ¿ya? Paz y verdad. Porque un hombre que sabe lo que es verdad jamás va a ser engañado por este mundo, por las cosas de este mundo, por los engaños de este mundo, que son tantos. Y por eso dice que os revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Y quién no quiere vivir en paz, verdad? Estamos en guerra. El mundo está en una guerra terrible. Y cada vez esta guerra se va a acentuar. No hablo de guerras entre países, que bueno, se están dando y veremos más guerras en estos tiempos, pero el mundo está en una guerra, en un conflicto tremendo. El mundo está entrando en una dimensión, la pandemia económica que viene al mundo, no nos imaginamos lo que va a suceder. La hambruna que viene a este mundo, no nos imaginamos lo que va a suceder. Pensábamos que nunca iba a llegar. El hambre se va a desatar. Cada vez la comida, la energía, el agua, todo va a estar más caro, el petróleo, el combustible. No nos va a alcanzar, a muchos no les alcanzará, se desesperarán y la gente robará, delinquirá, cada uno querrá salvar su pellejo por dar de comer a su familia, a sus hijos. Esto va a ser terrible. Esto es lo que viene al mundo. No vienen buenos tiempos a este mundo. Lo que viene es algo mucho peor. Esto es principio de dolores, dijo el Señor. Pero los que conocen al Señor, dice: yo te guardaré en el día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor. Yo te guardaré. Amén. Y yo creo que Dios nos ha puesto en un ministerio. Algunos no se han dado cuenta todavía en el lugar donde están. No han visto el ministerio, la dimensión del ministerio, la gracia de Dios sobre el ministerio, la cobertura de Dios sobre este ministerio. No estoy hablando de remar. Bueno, es un instrumento, remar es un instrumento, la iglesia es un instrumento, Dios es el que... Pero hay una gracia especial de Dios derramada en este ministerio, y toda crisis aún será una oportunidad mucho más gloriosa para ver la gloria de Dios. Amén. Y la gloria postrera de esta casa, dice la Escritura, será mejor o mayor que la primera. Amén. Pero no me quiero desviar del tema. El tema era que el Señor en esta mañana quiere traer sanidad y medicina, aceite y vino, para aliviar el dolor. No el dolor en el cual Dios te va a llevar a pasar, sino el dolor en los cuales tú mismo generas, ¿no? A veces nosotros somos los que generamos el dolor en nuestras vidas. Nosotros mismos generamos angustia, ansiedad en nuestra vida por no descansar en el Señor, por no tener la paz en el Señor, por no ir a los brazos de Jesús y decir: Señor, en tus brazos estoy seguro, Señor. En los brazos de papá estoy seguro, estoy protegido, descanso en tus brazos, Señor. No tengo ninguna ansiedad, no tengo ninguna angustia, solamente quiero descansar en tus brazos y tener paz. Y yo sé que ahí
el Señor me va a revelar abundancia de paz, abundancia de verdad. Amén.